Muchos tendemos a dejar para luego lo que deberíamos hacer ahora. Las razones por las que solemos hacerlo son variadas en general y mucho más variadas si se nos pregunta uno a uno por qué tenemos que postergar lo que deberíamos hacer ya, a la hora de ya. Bueno, ¿qué nos pasa? Tenemos la suerte de contar con dos estupendos psicólogos a los que preguntárselo. Bienvenidos. Muchas gracias, Salva. Buenos días, Salva. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué dejamos las cosas para luego? Bueno, yo tengo una idea, pero, en fin, Porque yo creo que somos unos malditos perezosos. Bueno, a ver, la pereza... es multicausal, yo creo, en general, ¿no? Vamos a intentar abordar las múltiples causas que pueda haber. Pero sí. Hay perfiles, desde luego, ¿no? Pero hay una tendencia natural a posponer aquello que queremos hacer por situaciones o tareas más inmediatamente... Placenteras, Exacto, ¿no? Pero el kit es lo natural, ¿no? Es algo que la sociedad, y yo de verdad no pretendo ponerme aquí en plan terrorista, pero es cierto que ¿qué nos viene? ¿Cuáles son los inputs que nos llegan? Lleva la música a cualquier parte del mundo, chatea mientras estás con alguien en un tanatorio, haz una foto a la comida que te estás tomando, ¿no? Es decir, siempre tu mente debe estar en otro lugar, mucho más interesante que el aquí y el ahora, porque en esta sociedad es lo que impera, es lo que se lleva, y eso finalmente crea la procrastinación, posponer cosas que al final, en última instancia, lo que estás posponiendo es tu felicidad. Sí. Bueno, para mí, claro, como bien hemos dicho antes, depende de los perfiles de personalidad, depende también no solo de los perfiles, sino de la cuestión en concreto que estás procrastinando. Por ejemplo, no es lo mismo hacer eso con una carrera o unos estudios. Vaya palabra, ¿eh? Vamos a decir posponer, ¿vale? O postergar. Sí. Ya, la verdad que sí. Procrastinar. Sí, es que es un poco, además se te hace la boca. Sí. Bueno, que, no, nada. La uni, entonces, por ejemplo, los estudios, cosas así. Hombre, posponer eso es difícil porque además es un tema que se te va ya de por sí haciendo una pelota. Hay otros aspectos de la vida que se pueden ir posponiendo y que se te caben. Al final yo creo que el problema de ir posponiendo es que se va haciendo una bola de nieve, básicamente, y el problema va agrandándose, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza esa bola de nieve? Un poco, para mí sería un poco la idea, ¿no? Explicar eso. Pues hay un perfil de personalidad, por ejemplo, muy concreto, que a ver si es mixto, se llama fóbico obsesivo, ¿vale? Que es al que les cae muy fácilmente en la procrastinación por ciertos aspectos de personalidad, ¿vale? Yo he traído aquí un círculo, simplemente un diagrama para no perderme, ¿vale? Digamos que la persona se propone una meta, esa meta ya de por sí es exigente, ¿vale? Se está proponiendo a lo mejor una meta, pues hacer los estudios en poco tiempo, hacer una carrera difícil, ¿vale? Hablamos de ese tipo de cosas, ¿bien? Entonces, ya de por sí la persona tiene un miedo al fracaso, el que hemos comentado muchas veces. ¿Qué es ese miedo al fracaso? Miedo a que la meta que me he propuesto no la alcance, y eso para mí tenga un significado malo para mi autoestima. Es decir, que yo no estoy preparado para esas metas, o que no valgo, que no sirvo, ¿no? En definitiva. Entonces, cuando se meten a hacerlo y surge cualquier problemita, tienen una baja tolerancia a la frustración que hace que todo esto se venga más abajo todavía. Al final el estímulo cobra una carga negativa. Se empieza a convertir el ir a la universidad a hacer los estudios en un estímulo aversivo, que crea miedo, ansiedad y estrés. Entonces luego, después de eso, surgen las típicas conductas del miedo. Evitar, negar, encontrar cosas mejores en el a corto plazo para no tener que pensar en mi difícil a largo plazo. Pero claro, de repente llegan un día y dicen, no, todo esto lo tengo que cambiar. No puedo seguir así, mi vida no puede seguir así, ¿vale? Y entonces, ¿qué hacen? Se ponen metas más exigentes todavía. Y encima eso, sin tener una estructura de hábitos o un entrenamiento necesario para poder abordarlas. Ejemplo, personas que han tenido el colegio súper fácil y de repente llegan a la universidad y suspenden el primer año. Y se empiezan a volver locos. No saben manejar la situación y empiezan a dejarlo. Es un poco, no digo que siempre, 100%. No, pero está muy bien traído, ¿eh? Pero un poco es este esquema, ¿vale? Pero vamos a ver. Se repite. El procrastinador o la persona que pospone todo, ¿no? Si luego lo llega a hacer, imagínate ese caso que has puesto. Pasa eso, pero luego al final la pelota de nieve se derrite. Es decir, porque tú eres capaz de, aunque sea en último momento, en última instancia, muchas veces, ¿no?, se dice que es tu subconsciente el que está solucionando el problema. Y muchas veces que tú dices, tengo un problema, no sé cómo atajarlo, bueno, y me distraigo con cualquier cosa, pero hay una parte de mí que está funcionando y que luego pum, aparece la luz y dice, ya sé lo que tenía que hacer, esto. Te va a salvar, ¿no? Te va a salvar. Es como que uno está haciendo una serie de cosas, ¿no? Como siempre, la mente está donde no tiene que estar. Y ya sea porque sobreestimas tus capacidades, subestimas el tiempo que te hace falta. Sea como sea, de repente aparece Campanero, ¿no? Va a pillar el toro y dices, vaya, ¿qué podemos hacer? Y empiezas a tener una actividad frenética, febril.
Y a veces ocurre que lo haces a tiempo. Y no solo eso, lo haces bien. Te sale, ¿no? Te sale muy bien. Vale, pues esto es un problemón, ¿vale? No voy a decir la palabra que es, porque al final subyace, ¿no? Ese lema... también empieza por P, me parece. Exacto, empieza por ahí. Subyace ese problema que es, creo que solo trabajo bien cuando estoy bajo estrés. Claro, con presión. Es mentira, no es verdad, no es cierto. Lo que estás consiguiendo finalmente es someter tu modus operandi, tu rollo, ¿no? Siempre lo haces de la misma manera. Pero es que además plantéate lo siguiente, si has conseguido hacer esto decentemente, sin tiempo, imagínate las virguerías que puedes hacer si lo haces con una práctica que llaman distribuida, no una práctica masiva. Realmente es un engaño de la mente, que crees que solo funcionas de esta manera, pero no es cierto, no es verdad. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué hacemos esto? ¿El qué concretamente? Sí, pues los motivos, procrastinar, ¿no? Es decir, posponer. ¿Por qué posponemos? Tú decías que había muchas razones, ¿no? Pero ¿cuáles son las más frecuentes? Es decir, ¿por qué normalmente? Porque yo me confieso un procrastinador. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos? Es que ya te digo, hay múltiples razones. Vamos a intentar investigar dentro de las que cada uno más o menos se le pueden venir a la cabeza. A mí se me acaba de venir una, ¿vale? Concretamente es el tema medios metas. Tú de repente te pones una meta, pero no has estudiado bien. Por ejemplo, mira, no te preocupes, yo esto lo acabo en 1 hora. Claro, y luego te vas a poner y no es 1 hora, son 2, son 3, son 4. Entonces, claro, te vienes abajo y lo pospones, porque tú el tiempo que habías pensado invertir en eso es 1 hora. O sea, eso es una razón, es decir, cuando tú realmente te has propuesto una cosa que no puedes hacer. No puedes hacer realmente con los medios que hay en el presente ahora mismo, claro. Exacto. Y otro de las razones frecuentes. Porque no te gusta. Porque no te gusta hacerlo. Porque no te gusta, clásico. Claro. No te gusta, y a no ser que puedas pasar el marrón, delegar, ¿no? Sí. Pues evidentemente, ¿qué debes hacer en ese momento? Pues yo, que creedme que sé de lo que hablo, que he estado en las garras de la procrastinación muchas veces y muy agustico, realmente, por ejemplo, automatiza tu tarea. Yo, por ejemplo, yo detesto corregir test, pero lo tengo que hacer. Es mi trabajo, entre otras cosas, ¿no? Claro. ¿Qué hago? He sistematizado eso, lo he resumido, no hago tantos epígrafes, ¿no? ¿Por qué no puedes hacerlo? Como bien ha dicho Alfredo, por falta de tiempo. Los deberes son muy dados, ¿no?, a la procrastinación. Claro, pero tengo que hacer deberes, ya los hago. Ahí cuando has metido el concepto de deberes ya nos estamos yendo a un rango de edad más hacia debajo, ¿vale? Hay un tema ahí presente que tiene que ver con la edad y es la responsabilidad de lo que tú haces. Es decir, a lo mejor hay cosas que las haces, y traigo lo que ha dicho Willy, no porque tú las quieras hacer, sino porque te obligan a hacerlas. Sí. Claro, y ahí ya viene un problema, tú no te haces responsable de la conducta y ni tampoco le ves un mal a la conducta, es decir, tu conducta está supervisada por otro ente, por otra responsabilidad que es ajena a la tuya. Claro. Entonces ahí tienes todas las vías posibles de la evitación, el escapismo, esto es un rollo, prefiero jugar al ordenador, me invento cualquier cosa, hijo, estás estudiando y te pasas 4 horas sentado en la silla sin estudiar, perdiendo el tiempo mirando el libro. ¿De qué te sirve eso, sabes? ¿Qué hacemos para...? Bueno, antes de eso, antes de qué hacer, hay un caso en el cual la procrastinación, el postergar, escúchala, porque dice mucho de ti, ¿no? Yo, por ejemplo, varias veces en consulta ha llegado alguien con un bloqueo creativo, ¿no? Entonces, ¿por qué no sale? Eso es que te está diciendo tu postergar, oye, párate, porque creo que esto no es lo que tú quieres hacer. Antes se te daba bien, pero ahora mismo, si no se te da bien, es que quizá no quieres hacerlo. Escucha tu procrastinación, escucha tu bloqueo, que tiene mucho que decir. A veces es pereza, es desidia, es depresión, muchas veces. Otras veces es que pues tienes 45 años y eres un nini. Depende, hay un montón de perfiles de personalidad, ¿no? Nos ocurre a todos. Y yo creo que además es un mal endémico de esta sociedad que, insisto, te hace que tu mente está donde no debe estar. Por ejemplo, hay gente que quiere hacer las cosas tan bien hechas, tan bien. No, es que ahora no puedo porque necesito y tal. Y al final no hacen nunca nada. Exacto. Bueno. Mira, eso si me permites te lo cojo, ¿vale? Porque había pensado que habláramos, ya lo hemos comentado antes de bambalinas, de la personalidad obsesiva, ¿vale? Y eso, si quieres, para el próximo programa lo cogemos y lo desarrollamos, ¿vale? Con el tema del perfeccionismo. Sí. Porque es la personalidad perfeccionista para autonomasia, ¿sabes? Es donde está un poco el conflicto, ¿vale? Vale? Pero sí que te iba a decir que respecto a lo de procrastinar, yo creo que al final una persona se tiene que, para no seguir haciéndolo, una de dos, como siempre decimos, conocerse a sí mismo, ¿no? Yeah. Pero a ver, es decir, la tarea me gusta, ¿por qué la hago? ¿La hago porque me han dicho mis padres que la haga? ¿O otra persona? ¿O la hago porque yo creo que esto es algo que tengo que hacer y está bien para mí? Entonces, empezar. El tema es empezar.
empieza... O sea, si tú ya te empiezas a colocar es que me voy a mirar un libro entero, por ejemplo, me lo voy a comer el libro y me voy a ver 1000 páginas, vas a fracasar, seguro. Claro. Porque no estás ni preparado ni entrenado para poder hacerlo. Eso es lo primero. Lo suyo sería ponerte metas, digamos, posibles. Al principio tímidas, sí, al principio si pequeñitas. Sí. Es decir, bueno, tengo que estudiarme esto. Abordables. Como soy un procrastinador muy grande, entonces, en vez de estudiarlo en 10 días, lo voy a estudiar en 20. Y ahora, en vez de estudiar durante 1 hora, estudio durante media hora. Y luego me premio... Pues estando 1 hora bailando el chotis. Por ejemplo, si es lo que te gusta, ¿no? Por ejemplo, sin sentirse mal ni nada. Claro, es que el tema es eso, es que ¿cómo te vas a poner a estudiar 8 horas si no llevas estudiando ni una seguida en ningún momento de tu vida? Claro. Es que es inconcebible. O sea, el problema es que también hay un desfase de la autoestima, es decir, son personas que se valoran a un nivel de meta, que ya lo hemos hablado muchas veces en el programa, pero luego realmente... no son realistas a la hora de poner las metas, como la constancia, la organización, la toma de decisiones, a la hora de abordar eso. Entonces, lo que subyace ahí es que soy un fracasado. Vale, pues esa sería una de las soluciones, ¿no? Es decir, ponernos metas posibles, incluso fáciles, abordables, y que no tengamos que sufrir demasiado. Claro. Yo al paciente se lo digo, realistas. Esto se lo trabajo con una agenda. Digo, mira, tráeme una agenda a consulta, me vas diciendo las tareas que vas a hacer y vamos viendo juntos luego en terapia si es que te has puesto unas tareas realistas o es que te ha pasado esto. Claro. Yo, por ejemplo, que es algo que, insisto, he estado allí, ¿no? Y bueno, estamos allí. Yo todos los días, todo aquello que debo hacer que me supone un esfuerzo, y no solo me refiero a lo laboral, también es lo académico, también, exacto. Sí, entonces, al final del día, al final del día coges y vas tachando con un irrefrenable placer de la satisfacción de, esto lo he hecho, esto también lo he hecho. Exacto, es algo muy bueno. Aprende a gestionar tu tiempo, rodéate de ambientes que te estimulan, porque muchas veces uno se rodea de procrastinadores, ¿no? Que nos encanta. Es y muy por supuesto, endémico. exacto, es endémico. Y por supuesto, comprométete, porque una persona muy sabia me enseñó que el compromiso crea una fuerza estructurante, te ordena la vida. No tener ningún tipo de rutina, aunque esa rutina sea ir al gimnasio, estudiar, aprender algo, no tener rutinas te embrutece, comprométete. O sea, rutinas. Exacto. Genial. Bueno, me quedo con muchas ganas de saber más sobre este tema, ya lo tocaremos en otra ocasión. Si queréis, la semana que viene hacemos eso que tú decías, ¿no? Sí, las personalidades obsesivas. Sí. Perfecto. Sí, Los que más abundan, dicen las estadísticas, sí, así ¿no? que... Bueno.